Soy Andrés Carvajal y estoy convencido de que las grandes ideas nacen de las buenas conversaciones. En mi día a día dirijo una compañía, pero me gusta hablar con los líderes que admiro y que mueven nuestro país. Acompáñenme en estas conversaciones que duran lo que dura un tinto. Felipe, gracias por aceptarme la invitación en su apretada agenda para tomarse este tinto acá conmigo. A usted muchísimas gracias, me encanta estar en este espacio. Mi invitado de hoy no necesita presentación, pero siento yo que sí la merece. Estoy con Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol hasta hace muy poco tiempo, dejando a la compañía más importante y más grande de este país con utilidades históricas. Pero hoy no voy a hablar con él ni de utilidades ni de negocio, porque de eso ya le han preguntado lo suficiente y sabemos lo suficiente. Hoy lo vamos a conocer juntos con ustedes, ese lado humano y de liderazgo que tiene Felipe para poder haber logrado lo que ha logrado en su carrera profesional. Arranquemos, Felipe. Muchas gracias, arranquemos. Usted deja Ecopetrol, lo he visto en videos, lo he visto en testimoniales, lo he visto rodeado de gente y hay una cosa que me llama la atención, todo el mundo le echa flores, todo el mundo dice, doctor Felipe Bayón, lo vamos a extrañar, lo queremos, gracias por absolutamente todo. ¿Cómo se gana un líder el cariño de la gente y el respeto? Pues Andrés, lo primero que le diría es que tengo un sentimiento muy profundo de agradecimiento. Con Ecopetrol, con los 18.000 empleados del grupo Ecopetrol y con el país. Tuve la oportunidad de regresar al país después de muchos años de estar por fuera y desde el punto de vista de la oportunidad de haberle de alguna manera podido devolver al país y trabajar con gente maravillosa, pues eso es espectacular. Y en términos de la pregunta específica, uno diría, un líder no puede exigir que la gente lo siga, que la gente lo respete. Eso se tiene que ganar y eso es de dos vías. Y empieza por el respeto y empieza porque uno entienda también de dónde vienen las personas. Y yo creo que es parte de lo que se ha construido en Ecopetrol, pero sobre todo le digo, mire, un agradecimiento profundo. Seguro. ¿Cómo mantener, Felipe, que a mí me rompe la cabeza tratando de ponerme en sus zapatos, cómo mantener el respeto, cómo mantener el liderazgo en una industria en la cual la crisis es la ecuación permanente? Yo creo que usted tiene una especialización en liderazgo en crisis. ¿Cómo se lidera en crisis? Porque liderar en las buenas es muy fácil, pero dicen que los líderes de verdad se forjan en las malas situaciones. Pues yo le diría lo siguiente, yo creo que uno en esta industria en particular está acostumbrado al riesgo, a la incertidumbre, los resultados no siempre están asegurados y entonces uno tiene que poder tener escenarios, entender qué cosas eventualmente pueden funcionar mejor y tener eso incorporado en el análisis, pero también cuando hay que tomar una acción decisiva cuando hay una crisis. Si uno piensa, por ejemplo, y sé que no vamos a hablar mucho del negocio, antes las crisis eran cada 8 o 10 años, ahora son más frecuentes. Sí. Y la pandemia fue una crisis para todos los colombianos, para el mundo en general, nos enseñó muchas cosas. Ecopetrol tuvo la ventaja, creo yo, de tener ese músculo para manejar las crisis súper bien entrenado. Sí. Y en una crisis hay que hacer muchas cosas. Uno, pues hay que tener una estructura formal para el manejo de la crisis. Uno tiene que sobrereaccionar porque las crisis se van creciendo muy rápidamente y después uno se empieza a devolver. Y lo otro, rodearse de gente que sepa, porque hay expertos en cada una de las áreas que van a ayudar y se comprometen cuando llega la crisis. Yo le oí a usted muchas veces y le leí además en muchos artículos, usted siempre dice, usted siempre creyó o actuó con la convicción de hacer posible lo imposible. Yo creo que si uno le tomara una foto y pusiera un aviso, yo le pondría a Felipe Bayón le pondría hacer posible lo imposible. ¿Qué es eso que usted sentía que era imposible dentro de Ecopetrol y que al final acabó diciendo, lo hice posible? Pues yo estoy convencido que muchas veces en la vida uno dice, yo quiero hacer algo, sí, pero no soy capaz. Sí, todo el tiempo. Y uno se lo guarda eso todos los días, en la carrera, en temas personales, en temas familiares, en el deporte, sí, por ejemplo. Y a veces uno necesita un empujón y uno necesita un poquito de ayuda y soporte. Y a mí algo que me dicen es, mire, usted es muy exigente y usted nos apoya al tiempo. Y esa posibilidad de uno ser parte del equipo, mire, el que primero levanta la mano todos los días soy yo para pedir ayuda. Yo soy el primero que digo, oiga, de este tema no sé, ¿quién me ayuda?
Y uno en la vida dice, oiga, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacerlo? Alguien alguna vez me enseñó y dice, ¿quién sabe de ese tema? Busque quién sabe de ese tema. Entonces, hacer posible lo imposible es algo que es parte de nuestra declaración cultural en Ecopetrol, sí. Algo que trabajamos más de 10.000 personas en su momento durante la pandemia y que hoy lo más bonito es que la gente me escribe un mensaje en Teams o por Yammer o por correo o por el chat y me dicen, presidente, aquí hacemos posible lo imposible. Sí, eso es increíble, que haya logrado penetrar en la estructura y en la cultura de Ecopetrol ese discurso. Usted ahorita decía una cosa que a mí me llama mucho la atención, Felipe, y es cuando uno está en el tope, digamos, de una compañía tan importante, uno tiene miedos y uno normalmente por la noche se despierta a las 3 de la mañana pensando en algo, porque lo despierta, porque es difícil. Pero cuando está en la cima, a veces se siente solo, no sabe a quién preguntarle y siente que todas las respuestas las tiene que tener usted. ¿A quién le pide consejo un líder que está en la cima de semejante compañía? ¿Está solo o cómo se rodea para tomar las decisiones? Pues yo creo, Andrés, lo primero es uno reconocer que uno no tiene todas las respuestas, que uno no se las sabe todas. Y en ese orden de ideas, pues yo le digo, oiga, Andrés, necesito ayuda. Y algo que normalmente pasa en la vida es que cuando uno solicita o pide ayuda, la gente raramente le dice a uno que no. Sí. Y cuando uno dice, oiga, oiga, necesito que haga esto, es distinto si yo le digo, oiga, Andrés, no sé de este tema, ¿usted qué opina? Sí. Ayúdeme. Y es construir esas relaciones de confianza. Y claro, uno pues tiene preocupaciones y uno a veces se levanta un poco con esos temas. Yo soy bastante nocturno, a mí me gusta en la noche como pensar con tranquilidad, se me ocurren muchísimas cosas. Duermo bien, duermo muy poquito, pero duermo bastante bien. Pero es eso, es uno decir, oiga, tengo una responsabilidad con mucha gente, pero también sé que no estoy solo y que precisamente cuando se requiera, y eso a veces es todos los días, uno va a tener la gente alrededor para que lo ayude. Chévere, muy interesante eso. Felipe, una pregunta. Uno, cuando normalmente las personas que nos están viendo, gente joven, gente que lo admira, gente que algún día dice yo quiero llegar a ser o yo quiero tener la carrera que tuvo Felipe y poder llegar a la posición que tuvo Felipe Bayón, pero sienten que para poder llegar allá hay que ser perfecto y muchas veces sienten que no se pueden expresar los miedos. Mucha gente dice es que a mí me tiemblan las manos al hablar, es que a mí se me quiebra la voz cuando estoy hablando en público. Usted pues ya tiene un máster de experiencia en todas esas cosas, pero le quiero preguntar, ¿todavía le tiemblan las manos, todavía se le entrecorta la voz cuando tiene que hacer presentaciones importantes? Pues uno siente nervios y eso no está mal. No, todo lo contrario, los nervios, ¿no? A veces lo ayudan y uno tiene que entender cómo utilizar, digamos, esas sensaciones que uno tiene para hacer o una presentación o atender una crisis, o atender una rueda de prensa, o simplemente conversar con alguien en una comunidad, o en fin, en muchísimos espacios. Y es absolutamente normal y yo creo que es bueno. Uno sentir miedo, aprensión, que no tiene todas las respuestas. ¿Qué hace uno? Uno se prepara. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tengo que estar bien preparado? Sí. Alguna vez alguien me decía, si usted tiene que hablar por 2 horas, prepárese 5 minutos. Si usted tiene que hablar 5 minutos, prepárese por 2 horas. Por 2 horas. Hay que saber muy bien uno qué mensaje quiere dar y estar preparado. La improvisación a veces funciona, pero no es una buena regla. Yo creo que es bueno estar preparado y absolutamente decir cuáles son las fortalezas que tengo, qué tengo que trabajar y en ese sentido pues tener esa claridad. Alguna vez mi señora me decía, esto era un escenario, 2.500 personas y era en inglés. Sí. Y ella fue a acompañarme y me decía, ¿y tú cómo haces? ¿Cómo eres capaz de pararte allá enfrente y hablar con la gente? Y le decía, no tengo opción. Sí. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces, pues voy aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Y toda la vida he dicho, oiga, ¿cómo hago para mejorar y cómo hago para mejorar? Chévere. Felipe, hay una teoría que a mí me gusta mucho que se llama el Service Profit Chain y es desarrollada por Harvard, no sé si la conoce, pero lo que dice la teoría es que los empresarios y los líderes pueden poner sus esfuerzos en 3 eslabones de la cadena, digámoslo así. En la gente que trabaja dentro de la compañía, en el trabajo que produce esa gente o en el profit que genera el trabajo que produce esa gente. Hay compañías que son profit driven, hay compañías que son work driven, ponen todo en el producto que yo doy y hay pocas compañías en el mundo, pero yo las admiro mucho, que son las que ponen sus esfuerzos en la gente.
¿Usted cree que su estilo de liderazgo y lo que usted hizo dentro de su gestión increíble dentro de Ecopetrol está más basado en cuál de los eslabones? ¿Le cree más a la gente, al producto o al profit? Pues yo diría que todas las tres son importantes. Y hay momentos en que uno hace un énfasis más en un lado o en otro. La pandemia, la gente, era lo más importante. Y desde el día uno que dijimos, vamos a proteger los puestos de trabajo y vamos a cuidar la gente. Hoy, 4 años después, yo me encontraba con la gente y me decía, presidente, gracias porque usted nos cuidó. Y usted me cuidó a mí y cuidó a mi familia. Y eso vale más que cualquier otro reconocimiento que uno pueda tener. El trabajo que uno hace es fundamental. Cuando estábamos en Ecopetrol, pues teníamos que entregar energía a los colombianos, electrones, gas, gasolina, diésel, jet, y había que hacerlo de manera segura. Y obviamente hay que tener una compañía desde el punto de vista de ingresos, de utilidades, que sea sostenible, porque mucho de lo que hace el Estado colombiano particularmente depende de una compañía como Ecopetrol. Claro. Le diría que adicionalmente a esos 3 elementos, que me encanta la teoría, hay que tener un propósito. Y eso es de alguna manera como un vaso comunicante que permite decir en qué creemos, para qué estamos, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de nosotros mismos cuando hacemos algo en la vida? Si usted, por ahí yo leí, preparando este tinto que nos estamos tomando, leí que algún día le interesaría escribir un libro o enseñar, porque de alguna manera lo mueve eso de alguna forma. Si Felipe Bayón fuera a escribir un libro de liderazgo, ¿qué título le pondría a usted a ese libro? No he pensado. No he pensado. Primero, me encantaría, yo creo que escribir un libro es algo que me encantaría desarrollar y tener el tiempo y efectivamente sí me han ofrecido que escriba algún libro. Pero si tuviera que ver con liderazgo, si esa fuera, digamos, el tema central, pensaría en algo como aprendiendo de los demás o aprendiendo de los otros. Y eso para mí ha sido fundamental en la vida. Le cuento una anécdota muy cortica. Sí. Hace 25 años un jefe extranjero me dijo, Felipe, usted es muy bueno como en lo que hace, en su ingeniería, usted nunca va a ser presidente de una compañía grande. Yo me hubiera podido quedar ahí, sí, bastante derrumbado desde el punto de vista del ánimo y demás. Claro. O haber dicho, bueno, ¿qué tengo que hacer si quiero no ser presidente de una compañía? Eso no es lo importante. Lo importante es poder llegar a liderar organizaciones para hacer cambios, para transformar y para buscar hacer las cosas mejores para muchísima gente. El título no es lo que importa. Felipe, mucha gente de las que nos está viendo se pregunta o posiblemente tiene la inquietud o el deseo de decir, algún día yo me quiero sentar en esa silla donde está sentado Felipe Bayón, en una posición tan importante en una compañía. ¿Qué le dice a esos futuros líderes? Que se formen en qué, que aprendan qué, cómo tienen que configurarse, entendiendo que hoy estamos viviendo un nuevo mindset y un nuevo contexto cultural. ¿Cómo se tienen que preparar para que algún día puedan estar sentados donde usted se sentó? Pues yo le diría, Andrés, primero, el chip ha cambiado. Si yo pienso en mis abuelos o pienso en mis papás y la generación de los amigos de mis papás o en la nuestra o en las de mis hijos, las cosas hoy son más rápidas, más vertiginosas. La gente joven quiere hacer cosas de una manera distinta. Sí. Y eso hay que entenderlo y eso está perfecto. Pero yo creo que es fundamental que uno sepa, bueno, a mí qué me apasiona. Sí. ¿Cuál es ese sueño de vida que yo tengo? Puede ser desde el punto de vista artístico, puede ser desde el punto de vista de un emprendimiento, 1000 cosas de servicio a la comunidad, una ingeniería, un derecho, en fin, lo que uno decida, fundamental que uno diga, lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien. Sí. También les diría que es fundamental que uno no le tenga miedo a equivocarse. Uno comete errores y hay que aprender del error y rápidamente recuperarse. Sí. Y posiblemente las mejores lecciones en la vida vienen de los errores más grandes. Y eso hay que tomarlo como una enseñanza, como un regalo, digo yo. Sí. Y por último les diría, y esto es algo que me ha servido a mí y se lo he dicho a muchísima gente, y son 4 cosas muy puntuales. La primera es que todos los días en la vida nos miremos al espejo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que yo diga, oiga, ¿qué cosas de Felipe me gustan y qué no? ¿En qué tengo que trabajar? Segundo, que yo tome el control de mi vida, de mi destino, en mis propias manos. O alguien diría, a la suerte hay que ayudarla.
¿sí? Yo no puedo esperar que todo me caiga del cielo y que sea suertudo. Sí. Tengo que trabajar por eso. De acuerdo. Tercero, construir redes. Y eso quiere decir acercarse a la gente, construir puentes con la gente, entender también la gente de dónde viene. No necesariamente para que nos pongamos de acuerdo en todo, pero siempre es fundamental entender el otro de dónde viene. Y por último, devolver, regresar, quiere decir... Retribuir. Los americanos dirían give back, sí. Es retribuir. Y es, yo creo, una de las cosas que a veces es más difícil, pero que más o que mejor lo hace sentir a uno. ¿Tendría uno en el imaginario que un tipo como usted es un tipo serio? Y es un tipo que... Muy serio. Que vive de problema en problema, que las reuniones le tienen pánico, que tiene un sentido de autoridad y de lejanía, porque es una figura muy importante. Pero yo le quiero preguntar, y que usted también le cuente a todos los que nos están viendo allá, Felipe Bayón, el presidente de una compañía inmensa, ¿se ríe? ¿Se ríe de los problemas? ¿Se ríe de la vida? ¿Se ríe con su equipo o no? A mí me encanta reírme. Y me encanta, inclusive, hacer chistes. Me encanta hacer chistes. Me encanta reírme mucho de mí mismo. Y disfruto la vida. Y muchas veces uno ha oído, oiga, reírse y reírse duro. Y a veces esas risas que uno no puede controlar son súper saludables, ¿no? Y permiten que uno saque muchas cosas. Y yo tal vez pensaría que la actitud en la vida es uno estar, y yo lo estoy, agradecido con la vida, con las oportunidades. Inclusive el año pasado que tuve un tema de salud y salí bien al otro lado. Bueno. Esas cosas le enseñan a uno muchísimo. Así es. Y la risa es fundamental. Me encanta reírme. Pues qué bueno saber que un personaje como usted se ríe, se le admira mucho, de verdad. Es un honor tenerlo acá sentado. Aprendí en la conversación, salgo inspirado. Entonces, nada, bienvenido. Y gracias por haber estado acá en esta entrevista, Felipe. Andrés, a usted muchas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por el tinto. Bueno, y a ustedes espero que salgan de acá, de este tinto con Felipe Bayón, inspirados. Ojalá asuman esa frase de hacer posible lo imposible y la atornillen dentro de su cerebro para que todos los días conviertan los imposibles en posibles. Soy Andrés Carvajal y nos vemos en la próxima edición de Lo que dure un tinto.